Ajá. Sencillamente se han copiado algunas de las pautas de un periodo, de una escuela, de una tendencia económica que es el keynesianismo, que tuvo una vigencia fundamentada hacia los años 30, 40 y logró la recuperación de la Gran Depresión mejor norteamericana de esos años. Luego el keynesianismo fue copiado, prácticamente adecuado en Bolivia en los años 50 por el movimiento nacionalista revolucionario, que empezó con las primeras llamadas nacionalizaciones. Este gobierno, por lo que sabemos, ya habíamos leído su plan de gobierno cuando el señor Evo Morales hizo cargo del Estado, apuntaba a un socialismo más que utópico, un socialismo que no tenía un fundamento técnico-científico. Y tuvo nada más nada menos que adecuarse a las corrientes que estaban propugnando el retorno del keynesianismo, llamaríamos un neo-keynesianismo, pero que alejado de la parte estrictamente técnica, económica, apunta más a una estructura fundamentalmente política. Y decía muy bien Gonzalo, este modelo que no tiene una base y un cimiento adecuado, está conduciendo a que hoy, este año, por ejemplo, se esté hablando más de aspectos de orden político que de orden estrictamente económico. Entonces, estaríamos, si podemos calificar con un término, en un modelo estatista, ni siquiera keynesiano, en un modelo estatista, mal llamado nacionalizador, porque han habido una serie de dificultades, por ejemplo, la producción de gas que ha bajado enormemente, y que se sustenta ideológicamente en un socialismo utópico, en un socialismo que no tiene bases definidas, está muy alejado de lo que es el Brasil, mucho más alejado de algunos países que se precian de ser socialistas, y por lo tanto es un caos tal que realmente no terminamos de entender. Por eso es que debiera, si es que el señor Evo Morales va a ser reelegido a fin de año, debiera realmente adecuar su plan de gobierno a un modelo económico vigente. Y aquí es bueno hacer hincapié en algo, también lo decía Gonzalo. El neoliberalismo como tal, o el liberalismo en general, la economía de mercado, como algunos llaman, no es malo. Es decir, es un modelo que ha dado resultados. No nos olvidemos que desde 1776, uno de los padres de la economía, don Adam Smith, implementó en su obra La riqueza de las naciones, el liberalismo, que en realidad ha dado excelentes resultados. El despegue económico de Latinoamérica y mucho más de Europa precisamente se ha basado en el modelo liberal de la economía, de dejar hacer, dejar pasar. Obviamente han sobrevenido las crisis, la crisis norteamericana, la depresión, que hizo que surgiera el señor John Maynard Keynes, que en el fondo dio una receta, llamémoslo así, para solucionar la depresión, pero nunca Keynes planteó un modelo de desarrollo, sino simplemente un modelo de solución de crisis. Pero equivocadamente el gobierno actual cree que las líneas del keynesianismo van a posibilitar un despegue al desarrollo, y eso no es así. Entonces se está utilizando una mala receta, y por lo tanto este híbrido obviamente no sabemos a qué va a conducir. Esperemos, reitero, que el gobierno adecue definitivamente su modelo a moldes estrictamente económicos, tecnicistas, pero que den buen resultado. Así es. Gonzalo, la misma pregunta, el modelo económico, ¿y hacia dónde estamos apuntando? Mira, Maciel, lo que dijo el licenciado Medina. Don Álvaro García Linera, que es el todólogo del gobierno, él es matemático de profesión, lanzó el plan de desarrollo económico basado en la sustitución del aparato productivo que está en manos privadas, llevarlo a lo que él llamó el capitalismo andino amazónico, que prácticamente es una experiencia que ni en ninguna parte del mundo se ha llevado a cabo con resultados exitosos. Yo pienso que todo exceso es malo. El exceso del Estado en la economía, de la participación directa del Estado, es un exceso. Y otro exceso también es cuando la empresa privada o los inversores extranjeros o las transnacionales participan en la economía de un país. Entonces se debe buscar un punto intermedio. Y es lo que decía el licenciado Medina. Algunos países, por ejemplo Chile, que está en este momento gobernado por la presidenta Bachelet, que pertenece al Partido Socialista, Tabaré Vázquez en el Uruguay, que incluso perteneció a grupos radicales como los Tupamaros, han visto que regímenes de libre mercado donde participa el Estado, pero no es un Estado
actor fundamental. Es un Estado, lo que han llamado algunos economistas, un Estado centinela. Está viendo cómo está marchando la economía y en algunos momentos participa. Y aquí en las entidades comunitarias y por otras autogestionarias, y también llevar adelante el sistema del ILU. Entonces, esto es bastante complejo y parece que no tenemos un rumbo, y los indicadores económicos eso nos están indicando que el modelo económico, no existe un programa económico, a pesar de que cuando se presentaron a las elecciones de los recursos naturales y por ende la nacionalización de los hidrocarburos. Pero la nacionalización de los hidrocarburos no ha dado resultado, porque es una compra de activos de las empresas que estaban operando hasta hace tiempo acá. Solamente se les contrata para servicios. Además, un ejemplo claro de cómo no se debe manejar una empresa es Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos, que está en manos del Estado, y vemos el desastre, incluso donde, aparte de la ineficiencia que tiene esta empresa, existen brotes de corrupción muy alarmantes, y es el caso de don Santos Ramírez. Así es. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, hablando sobre la crisis financiera internacional, me gustaría dar un dato muy interesante. Justamente el día de hoy, sobre el ministro de Obras Públicas y Servicio y Vivienda, nos referimos a Walter Delgadillo, y él dice lo siguiente: los trabajadores no serán los que paguen la crisis financiera internacional, porque el gobierno no considera al empleo como una variable de ajuste en la economía nacional. Esto quiere decir que si hay crisis, no van a ser los trabajadores los paganos de este apuro, como ocurre con la crisis financiera internacional, afirmó. Además, el funcionario gubernamental recordó que la crisis internacional fue generada por los grandes bancos, las empresas comerciales, las grandes empresas automovilísticas, pero que el que paga es el empleado, el ciudadano, y por eso hay ejércitos de desempleados a nivel internacional. Más se ve justamente en España y Estados Unidos, que suman a 7 millones de personas desempleadas. La pregunta es la siguiente: ¿cómo enfrentamos la crisis financiera internacional? Bien, yo decía en alguna otra oportunidad que el gobierno tiene una excelente habilidad política. Si hay algo que destacar es precisamente sus operadores, que utilizan cualquier espacio para poder desvirtuar situaciones que son totalmente reales. Hablaban, por ejemplo, de que la crisis financiera internacional no va a tocar a Bolivia porque el país ya estaba blindado, entre comillas, y ahí va a soportar tranquilamente este problema que venía de Estados Unidos, particularmente la crisis inmobiliaria internacional. Sin embargo, la explicación es absolutamente sencilla. Por supuesto que no vamos a soportar un embate de la crisis financiera internacional como otros países, sencillamente porque nuestra economía tiene un 60% de informalidad. La crisis financiera obviamente impacta en entidades que tienen formalidad, la banca, la industria, etcétera, pero la economía boliviana es prácticamente una economía informalizada, hasta el 60%. Entonces, el gobierno sabe esto y por supuesto que trata de un poco de encubrir la situación, indicando que tenemos un blindaje. Sin embargo, la situación se está dando en algunos rubros que para nosotros son realmente vitales. Por ejemplo, la caída de los precios del zinc, del estaño fundamentalmente, ha significado que hay una caída totalmente, desesperante en cuanto a las exportaciones de minerales, que en monto significa $1.000 millones. Esa ha sido la caída de las exportaciones solamente en el rubro de minerales. Ahora, la reducción de los precios internacionales del petróleo, que han significado ajuste en las bandas de precios que tenemos por el gas que vendemos al Brasil, por ejemplo, también significa una caída, una rebaja en los ingresos del país, en este caso el Tesoro General de la Nación. Ese es otro efecto de la crisis financiera internacional. Lo mismo podemos decir que en este instante ha habido una caída de las remesas de los bolivianos que radican en el exterior, claro, que también es coincidente la cifra, también está en el orden de $1.000 millones. Consiguientemente, estos pequeños ejemplos dan la pauta de que la crisis financiera está golpeando fuertemente al país pese a esta economía informalizada.
Sin embargo, la pregunta es, claro, es definitiva, ¿cómo enfrentar la crisis? En estas circunstancias, lo que tiene